Y con nosotros a Leandro Santoro. Leandro, gracias por haber venido. A ver, ¿qué significó la movilización de presencial, virtual, bueno, con lo que pasó desde lo virtual del sábado pasado? En principio una descarga para mucha gente que tenía la necesidad de expresarse. Ustedes saben que el gobierno trató de evitar esa concentración, básicamente para no entrar en contradicción con sus definiciones de gobierno en términos de política sanitaria, pero me parece que fue tan fuerte la necesidad de un sector de la sociedad que se hizo sentir tanto en la red como en la calle. Y después para los peronistas creo que también es una fecha muy cara a sus sentimientos, imposible de vivirla por ahí para muchos de ellos en su casa y tenían la necesidad de salir a compartir. Pero lo cierto es que parece que se notó un apoyo contundente al gobierno y fundamentalmente se mostró que el pueblo es un conjunto, es un aglomerado, digamos, no es necesariamente un sector u otro sector, es la convivencia de distintos fragmentos, de distintas facciones, de distintas de grupos o de distintos intereses que conviven y tienen que lograr armónicamente resolver sus conflictos. También cuando escuchamos testimonios en la marcha, muchos estaban muy en contra del discurso del odio, todo lo contrario, decían vamos a tirar para adelante, queremos un país que salga adelante, basta de odiadores seriales. Es buenísimo eso. Mirá, está claro que el odio empieza a germinar en todo el mundo. No pasa en la política argentina nada más que cada vez escuchás discursos más cargados de bronca. Está pasando en la política mundial. ¿Cómo hay que desarmarlo? Bueno, con mucha paciencia, con mucha vocación didáctica y pedagógica y fundamentalmente tratando de generar consensos sobre las cosas en las cuales sí estamos de acuerdo. Pasa que yo creo que en este momento de la Argentina vos tenés problemas reales y después problemas ficticios. Problemas ficticios son los que crean un sector de los medios de comunicación, un sector de la oposición para tratar de dividir. Porque como no tienen capacidad para generar una esperanza en la Argentina porque vienen de un fracaso, necesitan provocar una frustración en el pueblo argentino y entonces es muy difícil, como decías Dani vos recién, ponerte de acuerdo con una persona que malinterpreta todo, que targiversa todo con el único objetivo de indignar a la sociedad. Hoy sabés que tenemos en nosotros como adversarios políticos indignadores, personas que trabajan de indignar a la sociedad, que ven un malestar real, pero que ese malestar lo tratan de transformar en una indignación política. Entonces todo es culpa del Estado, todo es culpa de los políticos, todo es culpa de la responsabilidad, si se quiere, solidaria o de la intención de tratar de incluir a los demás. O sea, hay una visión bastante perversa que va a costar pelear. Hay diferencia de las marchas, ¿no? Dividir la pantalla, mira, una y otra, ¿no? Una con carteles de Cristina Fernández en una horca, otra con el helicóptero, con la cara de Alberto Fernández, Massa y Cristina Fernández. Ahí están atacando a nuestros cronistas. Y fíjate la otra marcha, que es una marcha a favor de, por eso es una marcha en contra de nadie, es una a favor de, recordando, festejando el 17 de octubre. Mirá la diferencia entre una y otra. Y es llamativo, ¿no? Como una está agitada por bronca, por odio, sin una consigna clara, y la otra que va a favor de una fecha. Yo hacía un comentario en Twitter ayer, creo, analizando un poco esto, porque acá hay dos formas de analizarlo, ¿no? En términos cuantitativos, ¿quién metió más gente? Que para mí además eso es una pelea absurda, básicamente porque el gobierno trató que la gente no vaya, o sea, la gente fue igual, las bases desbordaron a la convocatoria. Y además no significa tal vez demasiado cuántos autos o cuánta gente hay, porque todos sabemos que la sociedad argentina es más diversa que la ciudad de Buenos Aires. Mucho más diversa. Por eso. Y después lo cualitativo. Yo creo que la gran característica de las marchas opositoras, tanto acá como en Bolivia, y acá hay un punto de contacto, es la diversidad de intereses y la dificultad de sintetizar un liderazgo. Entonces, ¿cómo logran cohesión para oponerse? Estamos en contra de Evo, estamos en contra de Cristina, estamos en contra de Alberto. Ahí los que piensan muy distinto se ponen de acuerdo una hora, un día, para hacerse sentir. Esa lectura tiene que ser decodificada en esos términos por el sistema político y por el sistema mediático, porque si no parece que hay dos pueblos iguales que están tratando de confrontar y no es cierto. No. Vos tenés una movilización como la de ayer que tiene una cohesión clara, porque hay un liderazgo claro, una consigna clara, no hay ni mejor ni peor, ni mejor ni peor. Ahora, es el proyecto político que gobierna la Argentina. Y enfrente tenés un proyecto político que le cuesta identificarse como tal, porque tiene sectores que se ponen de acuerdo en lo que no quieren, pero no en lo que sí quieren. Esa heterogeneidad es lo que se vio en la elección de ayer a la noche en Bolivia, donde parecía, digamos, cuando uno miraba las crónicas de los medios internacionales, que era muy difícil que se le dé la victoria al MAS, pero sin embargo fue tan complejo, porque esto del hiperindividualismo, que nosotros vemos como eje en su discurso, además de provocar
rupturas en la estructura social y en el lazo social, en términos políticos provoca que los actores no se puedan poner de acuerdo. Entonces, la derecha se está fragmentando también. Fíjense lo que pasa en España. Ciudadanos, el PP, Vox. Y acá está pasando algo parecido. Hay sectores que les va a costar muchísimo ponerse de acuerdo en compartir una boleta electoral, pero que sin embargo, para ponerse de acuerdo en un día, una hora, para protestar contra el gobierno de Alberto o de Cristina, sí lo pueden hacer, pero imposible que se pongan de acuerdo para resolver quién va primero, quién va segundo, y lo más importante de todo, ¿qué programa de gobierno le van a proponer a las argentinas y a los argentinos? Bueno, el ejemplo que pone Leandro de Bolivia es muy claro, ¿no? Porque la aparición de Camacho ahí hace que el resultado tal vez hubiera sido un triunfo, pero sin lugar a dudas hubiera sido distinto, ¿no? Sin esa tercer figura representando a la derecha. ¿Cuánto crees, te pregunto, que capitaliza Alberto Fernández de lo que sucedió en Bolivia? ¿Por qué? Por la postura que tuvo cuando Evo Morales casi era mala palabra, estaba en riesgo su vida, tuvo que escapar de Bolivia y fue Argentina, ¿no?, el país que le dio asilo. Mira, yo creo que independientemente del resultado electoral, lo que se hizo con Evo es correcto. O sea, no es que ahora porque Evo gana las elecciones hicimos bien ayer en darle asilo. Había que darle asilo porque independientemente de que te guste más o te guste menos Evo Morales, había un golpe de Estado y lo querían matar. Entonces yo hubiese deseado incluso que la derecha también argentina, la derecha que se dice republicana, lo cobije. Porque es un precedente horrible en el continente que un país que es limítrofe con nosotros tenga un proceso de ruptura institucional como el que se tuvo. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cómo construye el campo popular la unidad? Porque lo más importante del discurso de Alberto fue, hay que construir la unidad y sostener la unidad en el frente de todos, que fue lo que hizo Evo también, porque el MAS no es solamente un partido, digamos, sabes que Bolivia tiene una peculiaridad sí. Claro. Esa es la clave. Por eso yo siempre que tengo la posibilidad de charlar con ustedes acá, le pido a la gente que en general suele mirar este programa y que suele coincidir más con nuestra visión, que tengamos en cuenta que a veces hay que administrar con inteligencia y bajar las tensiones internas, administrar con inteligencia nuestras propias diferencias. En el frente de todo existimos sectores que tenemos miradas distintas, pero la clave del éxito electoral y del éxito político pasa por la unidad, porque la contracara de eso es la fragmentación. En épocas de mucho individualismo, entender que la unidad tiene que ser nuestra principal consigna, la estabilidad de la coalición es lo que garantiza la gobernabilidad en la Argentina. En un contexto como le va a pasar a Bolivia también, donde la economía se va a enfriar y se va a caer, donde van a tener seguramente, como estamos teniendo nosotros, presiones monetarias muy fuertes, tal vez en nuestro caso más por la tradición a la dolarización, y donde van a tener que resolver problemas angustiantes, muy angustiantes, con pocas herramientas, porque yo calculo que este gobierno de esta dictadura no va a dejar el Estado boliviano como lo tenían hace un año atrás, lo va a dejar mucho peor. Entonces, la clave de la unidad de la coalición, entender que la clave de nuestra gobernabilidad para sobrellevar esta transición, este momento tan duro que es la pandemia, consiste básicamente en reducir al mínimo posible las tensiones internas, administrar esas tensiones internas y reconstruir la esperanza en el pueblo argentino. Bueno, Alberto el presidente fue claro cuando habló, relanzar el gobierno y empezar la construcción de la economía, ¿no? La reconstrucción, porque el tejido social está muy dañado. Mirá, yo soy consciente, a ver, otro mensaje a los compañeros y las compañeras. No sintamos que porque tuvimos un buen fin de semana por lo que pasó en Bolivia y por lo que pasó el 17 de octubre, los problemas de la Argentina no existen. Siguen. La gran mayoría de la gente está muy angustiada, incluso obviamente los que fueron seguramente el 17 de octubre, mucha gente que tiene confianza en el gobierno, pero el gobierno y la coalición política lo peor que puede hacer es ignorar esa angustia. La pandemia no terminó, nadie sabe en qué punto estamos. Ojalá, como dijo el ministro de Salud, en marzo podamos hacer una vacunación masiva y podamos, mediados de año, retomar cierta normalidad. Pero quienes piensan que hoy, en el medio de esta situación dramática de 18.000, 19.000 infectados por día, 500 muertos por día, se puede pensar seriamente, en cómo hacer para reactivar la economía. No, señores, acá lo que hay que hacer es contener. El verdadero plan de reactivación, no en la Argentina, en todas partes del mundo, se va a dar cuando esto empieza a mejorar, cuando la situación epidemiológica empieza a mejorar. Se habló siempre del ejemplo de la Segunda Guerra Mundial y del Plan Marshall, ¿no? Como para imaginarnos una reconstrucción. El Plan Marshall fue en 1947, 2 años después de finalizada la Segunda Guerra Mundial. Lo que está haciendo el gobierno argentino es contener a las pymes, contener el empleo, tratar de contener el consumo, en un contexto donde todo va para atrás y todo empeora porque hay presiones, porque la economía mundial se derrumba, porque hay corridas bancarias.
Ese es un esfuerzo que tal vez otro gobierno no hubiese hecho, porque se está haciendo un sacrificio enorme. Ahora, la esperanza hay que construirla sobre la verdad, nunca sobre la mentira. Esto es una situación dramática, la gente la está pasando horrible. Todos los que salimos a la calle y los que, bueno, yo vivo una vida como la que vivir ustedes, digamos, vamos al supermercado, sabemos que los precios aumentan, sabemos que hay un problema con el tema de la inseguridad, tenemos claro que hay mucha gente que ha perdido el trabajo, tiene miedo de perderlo. Entonces, nuestra euforia por haber logrado un hecho político de trascendencia, dos, porque yo también me siento parte de lo de Evo, como creo todos los que somos parte del campo popular, no puede generar la soberbia que provoque la invisibilización del verdadero problema. Los problemas de la Argentina no se resuelven haciendo marchas, ni para un lado ni para el otro, se resuelven generando poder político para transformar la Argentina y gestionando desde el Estado la resolución de los problemas. Entonces, hay una situación que es clara, estamos en una pandemia, la pandemia no terminó, el gobierno está tratando de contener a todo el mundo. Ahora, ¿esto significa que podemos cantar victoria y decir ya hemos dado por culminado las amenazas desestabilizadoras, las corridas contra el... No. Mucha humildad y mucho trabajo, mucha dedicación al trabajo a las compañeras y los compañeros que les toca hacer gestión, porque la gente necesita resolución concreta a sus problemas concretos. Y sobre todo porque hay una oposición que incluso esta misma semana, ¿no?, antes de la movilización, los ataques al peronismo por parte de Cornejo, que los trató de parásitos, el propio expresidente de la Nación, es constante, ¿no? Podemos hablar desde Duhalde hace unos meses atrás hasta lo que pasó esta semana. La verdad que los ataques, y yo entiendo que van a seguir de la misma manera, ¿no? Sí. ¿Cómo contrarrestar eso mientras se trabaja? Primero entender qué es lo que está tratando de hacer un sector de la derecha. No es toda la derecha, pero es un sector de la derecha. Está tratando de dividir ficcionalmente a la Argentina en dos mitades. La Argentina productiva versus la Argentina subsidiada. Y ellos, en teoría, son los que representan a la Argentina productiva, ¿no? Entonces, es el discurso de ustedes no quieren terminar con la pobreza, lo que quieren es generar planes para que los voten, ¿no? Y cuando le preguntás, bueno, ¿y vos qué harías? Y yo recortaría el gasto público. No, pero a ver, ya sé, ¿eso qué provocaría? Mayor recesión, mayor pérdida de empleo, mayor pobreza, ¿no es cierto? Y una crisis política y social, digamos, que hace ingobernable la democracia. Porque el problema es que las recetas del neoliberalismo o de la derecha ortodoxa son inaplicables en cualquier contexto, pero en contexto de pandemia más. Entonces, primero entender, ellos tratan de estigmatizar la construcción popular como populista, sin haberlo leído nunca la CLO. ¿Qué quieren decir? Quieren hacer que la gente que tiene miedo de perder el trabajo, pero que trabaja, le tenga miedo, le tenga bronca al que ya perdió el empleo. Es esa la operación. ¿Y qué es lo que tenemos que decir nosotros? Todos juntos, todos juntos. El que trabaja, el trabajador formal, con el informal, con el industrial, con el desocupado. La Argentina sale a partir de un criterio de solidaridad y sale a partir de un criterio de redistribución del excedente que nos permita a todos recuperar el consumo, recuperar la producción y recuperar el empleo. Quédate con nosotros, porque ya está Anita. Sí, vamos a hablar de algunas imágenes que estuvieron recorriendo las redes sociales en el día de ayer. Estoy hablando de imágenes llenas de basura que se referían puntualmente a que así había quedado la calle luego de los festejos del 17 de octubre. Pero eso era mentira. No sé si lo están viendo al lado mío, por ejemplo, tenemos el tuit de Laura Alonso, que ya está desmentido, pero lo que vemos es una imagen llena de basura, diciendo que así había quedado la Plaza de Mayo el 17 de octubre. Que en realidad, si uno va a chequearlo después, lo que puede encontrar es que en realidad ese mismo tuit estaba... lo habían publicado el 10 de diciembre de 2019. O sea, ese tuit no tenía nada que ver. Fue el día que asumió Alberto. Exacto. O sea, sí había quedado luego de los festejos. También lo había tuiteado Luis de Lía. Pero mira, Anita, es interesante esto que vos traes, porque también nos hace pensar en otra cosa. Lo que había para criticar era esto, una foto falsa. Bueno, después también el tema de la página y si la CGT, si había cierta interna. A ver, lo que la oposición sale a criticar después de una movilización que para mí fue pacífica y todos ustedes lo vieron, también nos hace tener una lectura sobre eso, pero ¿no? Es lo mismo, es civilización y barbarie. Es buscar una foto falsa para buscar Exacto. algo negativo, porque acá no había micro, no había choripanes, no se podía decir que la gente había ido por el choripán porque habían ido en su propio auto, eran familias, no había agresiones. También nos deja mucho para y como te decía, eso. Ni siquiera esta foto, o sea, continúa hoy en la red social, no es que ni siquiera se retractó, que igual no sabemos que luego que se instalan estas cosas cuando se retractan solamente llegan a un pequeño no porcentaje. Más que una patada, o sea, Laura Alonso no espere más que una patada. A ver, seamos honestos.
De Laura Alonso, ¿qué puedes esperar? Lo mismo que de un burro, una patada. Si ella no ocupó un cargo 4 años sin estar capacitada para el cargo. ¿Qué podés esperar? Nada. Esto, aparte, si vemos en detalle, en realidad tiene miles y miles de compartidos, incluso desde otras cuentas, ¿no? Desde cuentas que por ahí en realidad pertenecen al trolls. Recién veíamos una que era antiperonismo, @antiperonismo, no sé, y también hablaba de fotos con basura. Y en realidad, como veíamos recién, esa foto pertenece a un festejo de una marcha de la diversidad sexual, a favor de la diversidad sexual en Madrid. Recién veíamos el tuit de la Policía Metropolitana de Madrid que se refería a cómo habían quedado las calles. O sea, son 2 fotos que ya están desmentidas, pero no dejan su circulación en redes sociales. Veíamos recién la foto original y la fake news. Sin embargo, ambas 2 siguen hoy en las redes sociales y hay que salir a desmentirlo para que esto se frene, pero así y todo, esto llega solamente a un 20% de los personajes, de las personas que ya compartieron esta foto. Claro. Ahora, estas son unas falsas noticias, ¿no? Cuando tanto se critican odio, es esto lo que hay que combatir, porque agarrás una imagen de Madrid, así quedó Buenos Aires, ponés... No, a ver, a todos nos pasa, yo también soy víctima de eso, hace mucho tiempo, bueno, nos pasa a todos. Pero a ver, ¿cómo se combate esto? Bueno, hay que elevar el nivel de conciencia, hay que educar, hay que explicar qué es lo que tratan de hacer. Esto, aunque parezca increíble, es el revival de civilización o barbarie. Bueno, yo decía, de aluvión zoológico al chorriplanero. Claro, civilización o barbarie, ¿qué significa? Hay un pueblo oculto, un pueblo que cuando sale a protestar lo hace siempre de buenas formas, motivado por buenos intereses nobles, desprovisto de cualquier tipo de especulación política, y después están los negros, que son los que destruyen todo, los que viven del Estado. Es esa lógica. Ahora, esa lógica, y esto es lo más importante, no se tiene que combatir haciendo lo mismo pero de signo contrario. Y yo sé que es difícil, porque hasta incluso yo, por ejemplo, ayer, cuando planteaba que había una diferencia cualitativa, un sector de la derecha, en general la derecha bruta, pensaba que lo que estaba diciendo es claro, hay una movilización de gente buena y una movilización de gente mala. Y no, lo que estaba diciendo, es más, yo llego a la conclusión de que las marchas tienen características cualitativas distintas leyendo el diario Clarín, porque ellos mismos son los que dicen, bueno, hay mucha gente, hablando de las marchas opositoras, hay mucha gente, pero no hay liderazgo, no está clara la agenda, se superponen las demandas, hay gente que está en contra de la vacuna, hay psiquiátricos, lo dicen incluso los medios oficiales para tratar de explicar un poco los medios oficiales, mira, los medios hegemónicos, para tratar de sobrellevar a alguna de las personas que van, como en todas esas movilizaciones, que tienen reclamos legítimos. Para mí no está mal que la gente se movilice. Para mí el problema es cuando vos planteas todo en términos de somos los buenos contra los malos, porque el problema es, si vos te convencés que tu espacio es el bueno y el que está enfrente es el malo, en algún punto vas a llegar a la conclusión que lo mejor que le puede pasar a la Argentina es que eliminemos a los malos. Claro. Entonces Leandro, perdóname esto, mira Dani, se hizo una encuesta la semana pasada, la leí, no me acuerdo en qué diario, donde se le preguntaba a la gente de todas las ideologías, incluso de las nuestras, si creían que el partido político opositor a sus ideas le hacía mal a la República, era perjudicial para la República. Y la gran mayoría contestaba que sí. Ojo con esto, porque a mí también me da bronca las operaciones de los trolls, me da bronca las definiciones de algunos energúmenos que son capaces de tirar del mantel con tal de sacar una ventaja. Pero si nosotros caemos en la tentación de generalizar y decir todos los que están enfrente son todos iguales, en algún punto nos terminamos transformando como ellos, nada más que diciendo cosas distintas. La semana pasada se dio, yo hacía zapping entre este canal y TN, y mientras nosotros desarrollamos, nosotros pues me siento parte obviamente de lo que expresa, digamos, este grupo, pero mientras tratábamos de explicar cómo opera la derecha con el odio, en TN estaban haciendo un programa muy similar explicando cómo opera el kirchnerismo con el odio. Y vos, si hacías zapping y sos una persona que no tenés por ahí formación política, enloquecés. Sí, es una locura. No, pero hay algo en lo que sí me parece a mí, y que está bueno lo que vos decís, nos tenemos que poner de acuerdo, y es un buen ejemplo el que tuvimos el sábado, ¿no? Más allá del sector político que sea, quien la haga, sean 10 personas o sean 50, o sea la representación de toda la oposición. Una movilización puede ser de esta manera, puede ser sin insultos, sin agresiones, queremos que sea de esta manera. Y esto no tiene que ver con que la hagan, entiendo, y lo digo para el
al kirchnerista con que la hagan los kirchneristas o los otros, sino con que acá hay una forma un poco mejor de relacionarnos en este momento donde a mí por lo menos me parece que hace muchísima falta, sí. Leandro, hace mucha falta. Entonces, como primera cosa me parece que hay algo que podemos sacar en limpio. ¿Qué es esto? Y sobre todo que cambia el discurso, o derriba totalmente el discurso del macrismo, de que el peronismo era el que era llevado de las narices por el choripán en micro, gente que no sabía que iba, y ellos venían a traer una nueva política y una política más limpia. Y la verdad que lo que vimos de manifestaciones macristas en el Obelisco este año fue todo lo contrario. Esto fue un cachetazo para ese discurso de la nueva política que traía el PRO desde la ciudad de Buenos Aires. Mirá, Dani, yo no me considero más radical en términos ideológicos. Mucha gente, hace muchos años, ni los radicales me consideran a mí radical, así que me considero, si querés, un militante del campo popular, sí. ¿No? Me siento muy interpelado y muy protegido y acobijado por el kirchnerismo porque me dio amigos, posibilidad de hacer política, millones de compañeros y de compañeras para transformar la Argentina en todo el país. Eso es invalorable, me siento. Ahora, déjame decirte esto. Lo que hicieron con el 17 de octubre y lo que hicieron con el peronismo, antes lo habían hecho con el irigoyenismo. Exactamente lo mismo. Por eso mi sensación de empatía y de solidaridad con este proyecto popular. Porque a Irigoyen le pasó exactamente lo mismo, hasta lo terminan encarando en Martín García. Claro. Exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces no eran los cabecitas negras, era la chumpa en ese momento. Entonces hay una mirada de un país elitista que está tratando de conseguir que las clases medias aspiren a ser como ellos, e incluso están tratando de conseguir que sectores populares aspiren a ser como ellos, y que reproduzcan sus mismos discursos, su misma visión, sus mismos valores. Entonces, ojo, que el corte no es necesariamente clasista. No es que las clases populares están de un lado y la burguesía está del otro. Hay sectores de las clases populares que piensan como la derecha y que votan a la derecha, como hay sectores populares que votan obviamente con nosotros. Yo creo que son la mayoría. Y también hay gente que le ha ido bien en la vida económicamente, que tiene su dinero, y no necesariamente porque trabaje con el Estado, sino en el sector privado, que también son votantes nuestros. Así que también es un error suponer que es la clase media contra los sectores populares, porque también en la movilización de este 17 de octubre había mucha clase media. ¿Sabés cuál es la diferencia? La vocación de compartir o la vocación de quedarte todo para vos. Una persona que es de izquierda, una persona que es popular, una persona, un peronista, un irigoyenista, lo que busca no es que todos tengan menos, lo que busca es que todos tengan las mismas posibilidades de ejercer su libertad. Esa es la diferencia. Compartir, que a todos les vaya bien, no solamente a algunos, para sentirse moralmente superiores.